Bueno, anticipo de primeras que si escucháis ruidos alrededor es porque estoy haciendo la colada y he dicho, creo que es buen momento para hablar un poco sobre mi viaje a Corea, sobre un día en particular. Así que si escucháis algún ruido, bueno, es que estoy doblando mucha ropa. Antes de nada, pues avisar, ¿no? De dejar claro lo que está pasando alrededor. Seguramente el audio no sea el perfecto, pero bueno, gracias por estar de nuevo aquí. Os estaba esperando, estaba aquí sentado. Digo, no llegan. Y entre medias pues estaba pensando en el viaje que hice a Corea en su momento. Fue hace 2 años casi. Y estábamos saliendo de la época del COVID, así que aún era obligatorio llevar mascarillas tanto en el vuelo como en Seúl. La restricción de las mascarillas se quitó en ese momento, según estaba yo allá. Durante las 3 semanas que tuve tiempo de trabajar, que es para lo que fui, pero también de disfrutar de la ciudad. Y mucha otra gente pues visitó Busan o Jeju Island, pero yo me quedé en Seúl. Me gustó mucho la cultura, la forma en la que se vivía allí y simplemente quería explorarlo a nivel vivir por un tiempo muy corto, pero que se asemejara a una residencia, vamos a decir. Entonces, por esa parte, quería centrarme en un día en concreto. Pese que a la mayoría de los días me levantaba con calma, no tenía ninguna prisa, buscaba un sitio para desayunar, visitaba algún museo, recorría muchas calles o hacía algo de senderismo alrededor de la ciudad y dejaba que el día transcurriera como suele pasar en el resto de ciudades cuando ya no te toca trabajar. Como un fin de semana largo. Y así es como lo hice. Entre otras cosas, pues me encontré con la situación en la que muchos restaurantes no hablaban en inglés y pues tenía que tirar un poco de Google, pero tampoco se lleva mucho allí en Corea, así que bueno, decir cuál es la comida que más vendéis o la comida más especial que sabéis hacer y pues tirar para adelante. Una de estas comidas que por suerte tuve el placer de probar fueron intestinos, que es algo bastante típico de Corea, sin saber que eran intestinos. Y personalmente fue una experiencia distinta, interesante, una textura bastante diferente a todo lo que he probado previamente, pero estaban buenos. Y por supuesto, otra de las cosas que tuvimos el placer de probar varias veces fue pues una barbacoa coreana. Me llamó mucho la atención que había una sopa de kimchi. Yo había probado previamente el kimchi y sabía lo que era. No soy muy partidario de ello porque tolero el picante poquito, pero la sopa de kimchi era ya otro nivel. Era en plan, te vamos a hacer sopa. ¿No querías picante? Pues venga, sopa de picante. Y no la probé mucho, pero lo que sí que me llamó mucha atención, aparte de la carne que era increíble, fueron las setas, muy bien cuidadas, muy bien presentadas y muy ricas en la barbacoa, cosa que me sorprendió bastante. Así que esos son los apuntes de comida que tuve el placer de probar gracias al hecho de aventurarme a ver qué tocaba. Me surgió como una versión propia en la que estaba abierto a probar toda la gastronomía, toda la cultura que traía. Al fin y al cabo, soy una persona que le da un poco de miedo volar, por lo tanto la mayor parte de las veces que ha volado ha sido en Europa. También vengo de una familia en la que no es mucha costumbre lo de viajar. Por lo tanto, este viaje a Seúl, primero fue algo bastante por trabajo y segundo fue algo que me hacía mucha ilusión, pero que a la vez era muy experimental, vamos a decir. Previamente, 3 años más tarde había estado en Nueva York y a la vez ese mismo año había estado en Tailandia. Así que era mi tercera vez saliendo de Europa. Y por eso, pues, me lo tomé con calma. Porque pese a que sabía que quizá era la única vez, no quería tener prisas. Quería aprovechar cada situación que surgiera alrededor. Y en parte, gracias a eso, pues pude permitirme días en los que, como voy a contar, fui a dibujar a un palacio, estuve con toda la calma todo el día allí, vi los eventos que había alrededor,
Otros días, por ejemplo, fui a descubrir algún café, algún museo, y otros días simplemente de repente encontré cosas muy curiosas como, mm, sinceramente, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo de qué era, pero eran cacahuetes que se habían como rebozado, y la mezcla de esas dos cosas, como un cacahuete rebozado con una capa bastante grande, tengo una foto solamente, pues estaba buenísimo. Y eso creo que solo lo conseguí por el hecho de tomármelo con calma, por el hecho de estar allí sin ninguna prisa, sin ningún motivo. Y ese es uno de los primeros y más bonitos recuerdos que me llevo. Es que conseguí probar una cosa tan buena, estaba buenísima, era súper barato y lo vendía en la calle una persona que lo estaba haciendo, ¿no? En un puesto en la calle. Y de aquí viene ese día el que estaba hablando. Y, y no es que fuera un día especial, la verdad, fue probablemente uno de los días más normales. Era 8 de mayo de 2022 y bueno, yo salía de casa, del hotel, a las 11 de la mañana, sin ninguna prisa. Pasé por un sitio en el que días después comí un arroz con pollo que era como fried rice, con el pollo encima, se cocinaba pues por el calor que salía de una especie de hot pot, vamos a decir, pero nunca había visto esta situación en concreto en Corea, y creo que no era una comida típica de allí, pero me dejé llevar por las señoras, eran majísimas, así que lo que ellas dijeran yo me lo creí, y al margen de eso me levanté y empecé a andar. Este día no desayuné y quería visitar una zona en la que está la zona antigua de la ciudad, que está más enfocado al norte, ya que yo me estaba alojando en la zona de Uljiro, que es bastante céntrico, la verdad. Pero bueno, no es que fuera algo muy al norte de la ciudad. Para haceros una idea, pues estaba junto a la catedral de Myeongdong, entre los metros de, sí, Eugiro 3 y Chunmuro. Así que bastante céntrico. Por supuesto, al norte del río Han. Los días anteriores estuvimos en la parte sur, en la zona de Coex, de Gamnan, pero ya una vez terminamos de trabajar, pues pasé al menos yo a la parte de arriba. Quería alojarme en una zona totalmente distinta de la ciudad. Sí que es cierto que desde mi zona, bueno, había muchos rascacielos, pero se veía bastante la torre de Seúl, el Seúl Tower, que está en la zona donde hay un parque enorme en el centro de la ciudad. Y según salí del hotel, empecé a caminar hacia el norte, más hacia el norte, como ya he dicho, hacia la zona pues más antigua de la ciudad. Al cruzar por allí, por esas calles, me encontré con Cheonggachon, que es un canal que ha sido gran parte de mi inspiración a la hora de viajar a Corea, de ver cómo surgían las cosas allá, cuál es la cultura, cómo de diferentes somos, porque al fin y al cabo es un sitio totalmente distinto, pese a que tenga pues influencias de muchos países y muchas culturas. Y por lo tanto, de repente, cuando yo me encontré con Cheonggachon, un canal que estaba en mitad de la ciudad, pues a mí se me vino de repente mi pequeña ciudad de España a la cabeza, porque este canal era un canal artificial que tiene una historia, ya que por ahí pasaba una autovía, con muchísimos carriles por el pleno centro de Seúl. Y años después la tiraron, derruyeron la autovía, y por ahí pasó de nuevo el canal artificial que había entonces. Y esto es una cosa muy bonita, me inspiró muchas noches de paseo. Cheonggachon tenía muchos conocimientos y mucha arquitectura o ingeniería aplicada de temas forestales, de temas fluviales, y eso me inspiró muchísimo, cómo es tan sencillo construirlo, porque no se requieren materiales complejos, y a la vez no lo había visto en ningún otro sitio, tan siquiera en el canal, que es la Esgueva, el canal artificial que hay en mi ciudad, en Valladolid. ¿Cómo no había pasado esto? Y esto me inspiró mucho. Pese a ello, seguí caminando hacia el norte. Aparte de llegar a la ciudad vieja, como ya he comentado, a la parte antigua de la ciudad, quería también visitar el palacio de Gyeongbokgung, que es uno de los más grandes, aparte del de Changgyeonggung. Ambos están situados en la zona norte, están protegidos por sus murallas correspondientes y son
completamente enormes, enormes, enormes. Así que, bueno, pues mi camino siguió en esa dirección y llegué a esa pequeña villa o barrio del norte de la ciudad que tiene más de 600 años de antigüedad, y empecé a caminar alrededor, sin ninguna prisa, con un poco de música, adentrándome en las calles de Bukchon Hanok. Muy, muy bonito, muy calmado, pese a que es probablemente una de las zonas más turísticas de la ciudad. Ese día, por lo que fuera, no había absolutamente nadie. Y cuando recorrí bastante de todo ello, por no decir todas las calles, llegué a una arteria principal, en la que ya no conectaba con más casas de este estilo, pero alrededor seguía habiendo mucha de esa arquitectura. Y en Dongjil, esa era la calle, y era una caminata que iba más hacia arriba, con mucha pendiente. Lo que pasó en ese momento me llamó mucho la atención, porque era una calle con mucha tradición y cultura, y esto yo también lo había visto en España cuando vivía en el barrio con mi abuela. Bueno, Valladolid es una ciudad que tiene calles que previamente se dedicaban a una artesanía en concreto, a una labor en concreto, y toda la calle tornaba alrededor de eso. Y esto es algo que de nuevo me conecta mucho con lo que vi en ese momento. En esta calle se había dejado la parte turística, los restaurantes, todo de lado, hoteles, no había nada sobre eso. Era una calle muy pequeña, con casitas, como ya he dicho, en el barrio de hace 600 años, y se habían instalado diferentes cafeterías. Y puedo contar pues más de 15, y me atrevería a decir que a lo mejor hasta 25 cafeterías en una calle que subía, era completamente recta, pero había muchos pequeños cafés y con muchísimas distintas culturas. La arquitectura de cada uno de ellos también pues, podía tener trazas más minimalistas con puro hormigón, o algo más estrambótico en la que se combinaba una cafetería con una especie de vivero con plantas. Pero había muchos, y se compartía pues una cultura del café en esa calle. Y es algo que me abrió mucho los ojos, me llamó mucho la atención, y de nuevo, igual que con Chongachón, me conectó muchísimo con mi infancia y con mi ciudad. Y es algo que te hace tan pequeño, pero a la vez te da tantas preguntas. Estamos en la otra punta del mundo. La sociedad como tal se rige por culturas muy, muy distintas, pero pese a ello hay un punto en común, hay una conexión entre cosas tan distantes. Y eso es lo que me llamó mucho la atención de visitar estos sitios. No te voy a decir tampoco que me perdí como 4 o 5 veces, eso por descontado. Pero pese a ello me tomé un cafecillo por ahí y escogí una cafetería que pues emulaba la cultura portuguesa. Tenían muchas pastas de Belén y demás, de Portugal con crema. Y la verdad es que fue muy agradable el sitio. Me dieron a probar distinto café hasta que pues escogí el que más me apetecía y seguí caminando con mi café en la mano. Y a partir de ahí es cuando empecé a ir en dirección al palacio, como ya he comentado antes, al de Gyeongbokgung. Este palacio no es el más grande, pues creo que el otro es bastante más grande. Pese a que el otro también lo visité, me quedo con una imagen y un momento muy, muy importante para mí en este viaje, y es todas esas 3 o 4 horas que pasé pues en este barrio y en este palacio, en el que llegado el momento no tenía ninguna prisa por visitar grandes cosas. Como ya he dicho, no quiero o no quería definir el viaje, estar corriendo de un lado para otro, ver tantas cosas, acabar reventado a final del día. Mi intención era un poco más sentirme uno más de esa ciudad. Y gracias a ir muy calmado, pues lo pude ver. Y lo primero que hice cuando llegué al palacio fue visitar las distintas zonas, ya que es enorme. Está muy cerca de la galería de Hyundai, el Museo de Arte Moderno y de Pintura y Escultura, a la vez que del Museo Nacional de Folk. Y dentro, pues lógicamente, está el palacio, distintos palacios, pero también en distintos pabellones o pabellón,
No sé muy bien cómo explicarlo en español, porque creo que cuando hacen referencia a pabellones es este pequeño edificio rodeado de agua en mitad del palacio. Y aquí es donde me senté, en uno de ellos que estaba más hacia el norte y que no había mucha gente alrededor. Creo recordar que en este palacio había al menos 2 pabellones con muchísima agua alrededor. Y fui al que estaba más al norte por el hecho de que, como la entrada principal estaba al sur, intuí que no iba a haber tanta gente. Pero la cosa es que este pabellón era muy bonito y al fin y al cabo pues estaba completamente lleno de gente. Al pabellón no accedí, me delimité a visitarlo alrededor y ya está. Y me senté y empecé a escuchar música. Saqué una libreta que había tenido durante toda la semana. Me senté en una pequeña piedra y empecé a dibujar el pabellón rodeado con el agua, el césped que había alrededor, las plantas, los árboles. Muy, muy bonito. Pese que el día era nublado y se temía que hubiera lluvia, creo que tomé la decisión correcta de jugármela. Ven, si me cae la de San Dios, pues bueno, pues tal día hizo un año y un día me mojé en Corea. Pero si no, bueno, pues disfruté del día. Así que eso es lo que hice. Me resultó bastante curioso que durante el proceso en el que estaba dibujando, estaba pues yo ahí a lo mío, mucha gente se paraba alrededor a ver lo que estaba haciendo, e incluso una señora me dijo bueno, que quería el dibujo, pese a que era un dibujo en una pequeña libreta de un hotel. Y que me lo pagaba y dije, no necesito absolutamente nada, así que le pedí que me hiciera una foto con el, con el papel, con el dibujo, y bueno, se podía llevar el dibujo si quería. Así que seguramente en algún punto de Corea hoy hay un dibujo que hice de ese pabellón. Una anécdota muy pequeña porque también la cultura coreana no es tan abierta, no es tan dicharachera como puede ser la española, y por ello me llamó bastante la atención, por el hecho de que quizá al margen de hacerle un poco de ilusión le pareció bonito incluso. Así que ese fue mi día allí en Corea, en el norte. Pero esto no queda aquí, porque si venís de la charla anterior en la que estuve hablando con José Carlos, una de las cosas que hicimos juntos fue el viaje a Corea. Coincidimos allí y al margen de estar trabajando juntos en el Congreso, pues hicimos, por ejemplo, una ruta que también se dio en el norte. Y esto pues ya fue nivel 2, porque yo venía de Suecia. En Suecia en abril, fui a finales de abril, pues en Suecia hacía unos, qué sé yo, 10, 5 o 0 grados, o sea, estaba entre 0 o 10 grados, vamos a decir. Y de repente tuve que hacer escala en Doha, en la que nos sacaron del avión para meternos en un autobús para llegar a la terminal. Y yo salía como abrigo de invierno, porque tranquilamente creo recordar que ese día hacía pues entre 3 y 4 grados de temperatura. Y de repente salía en Doha a 40 grados de temperatura con mi abrigo de invierno. Que sinceramente no tenía que haber llevado, pero es que es tan sencillo ponerse, al menos yo, ponerme malo aquí en Suecia, que preferí llevar un estorbo más. Y al margen de eso, una vez llegué a Corea, creo que era el momento perfecto. Creo que era la estación perfecta, la oportunidad perfecta, el periodo del año en el que florecen los árboles, la zona, como ya he dicho, de Uljiro, con todo el canal que recorre varios kilómetros, todo estaba precioso, lleno de gente, lleno de flores en los árboles, y a la vez coincidía con el cumpleaños o el aniversario de Buda. Por lo tanto, se hacían muchas celebraciones alrededor y ya, pues qué iba a pedir más, ¿no? La ciudad estaba preciosa, pero además añadieron como este festival de linternas no, pero como de figuras iluminadas con luz en el propio canal, dentro del agua. Y eso ya no va más, porque estaba llenísimo de gente. Muy, muy lleno, completamente, todas las noches. Y eso me daba una sensación de calidez enorme. Y es otra de las cosas que me conectó. Viniendo yo de Suecia, que a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde todo cierra, de repente llegué a un lugar en el que eran las 12 de la noche y la gente estaba comiendo pollo frito en las calles.
En estos momentos estoy hablando de la zona sur, de la zona de Gamnan, donde nos alojamos al principio. Y fuimos a varios locales para comer pollo frito y eso era como genial. O sea, tanto con José Carlos como con Terry, todo el mundo disfrutaba, yo creo, de esa situación. Y no es una cultura muy centro o nórdica, vamos a decir, en Europa. Por lo tanto, era algo que llamaba mucho la atención y daba mucha comodidad y un sentido del disfrute de la vida, pues que en ese momento me cambió muchísimo. Al margen de irme por las ramas como estaba haciendo. Estaba comentando cuando José Carlos y yo fuimos a hacer una ruta por Ingwansan, que es la muralla que recorre a la ciudad. Empieza dentro de Seúl, quedan los restos, lógicamente, pero sube por la montaña. Y entonces hay un recorrido muy, muy bonito que va bastante alrededor. No es sencillo, vamos a decirlo claro, o sea, sudé lo mío. Ese día era muy, muy soleado y hacía pues unos 25 grados de temperatura. Perfecto, sinceramente, pero creo que no venía preparado. Pasamos como unas 3 o 4 horas por la montaña y luego nos tocó subir porque a alguien se le había perdido la cartera y tuvimos que bajar de nuevo. Así que fue una aventurilla de estas que te pasan cuando sales fuera de tu zona de confort, cuando te atreves a hacer cosas, cuando, pues bueno, no tienes miedo a perder una cartera o a que te pase cualquier cosa, o a aprender cosas nuevas, o a darte cuenta que la forma en la que pensabas pues no es la que todo el mundo piensa. Así que son pormenores que ocurren alrededor. Una de las cosas que recorriendo esta montaña se me quedó un poco en el cajón de cosas que hacer, pues fue ir al Parque Nacional que estaba más al norte incluso, porque bueno, creo que es inmenso, por las imágenes que vi es muy bonito, muchas montañas alrededor. El Parque Nacional es el de Bukhansan, no sé si os suena, a mí solo me suena el nombre por el hecho de que nunca llegué a ir. Pero de nuevo sigue habiendo como muchas puertas alrededor de la muralla, muchas fortalezas, y esto tiene muchísima historia. Una de las fortalezas que había dentro del Parque Nacional de Bukhansan, que es Bukhansan-seong, la fortaleza, llega a un pequeño río hasta allá, está rodeada de murallas, tiene más de 300 años y hay como 8 puertas secretas alrededor de ella. Al margen, esto ya es una cosita muy pequeña dentro del Parque Nacional. O sea que os podéis imaginar cómo es todo. O sea, muy bonito. Muchas montañas, muchos picos a los que llegar, muy bien indicado todo, sinceramente, para ser un país que, pues lógicamente, principalmente habla en coreano y todo está en coreano. Muy interesante el llegar a los picos, el ver cómo todo está muy bien informado, pero ojo, luego te pierdes tranquilamente en el metro pues unas 27 veces al día. Cosas que pasan también. Pero este parque nacional se quedó un poco en cosas que hacer antes de pasar la página y cerrar el libro. Había muchos templos, muchas rutas, muchas zonas en las que llegar a picos y demás. Por lo que algún día habrá que volver y no solo pues recorrer un poco más Seúl, que es un sitio que me encanta, pero bajar al resto de Corea. Para que os hagáis una idea, si nunca habéis leído un poco o conocido la historia de Corea o Seúl en general, bueno, no me voy a extralimitar, pero simplemente un poco comparación, ¿no? Madrid tiene unos 3 millones en la zona metropolitana de 3 millones de habitantes, mientras que Seúl tiene casi 10. Seúl está separada por un río enorme, que es el río Han, y separa la zona de Gamnan, que es quizá una zona más de negocios, con la zona del norte, que es donde estábamos hablando sobre toda esta historia. Así que eso es un poco la parte de Seúl que me gustaría contrastar con mi vida anterior, que era en Madrid. No teníamos un río tan grande, pues son 3 veces más de población. Pese a ello hay muchos parques nacionales, los tienes ahí a la mano, pero creo que lo bonito sería pues visitar mucho más. Creo que viajar al sur, a la zona de Busan, podría ser una experiencia muy muy bonita.
Creo que la cultura es bastante similar, pero al fin y al cabo no comparten la misma zona del país, por lo tanto seguramente tenga algunos rasgos muy muy distintos. Es más, no lo sé, me voy a aventurar a decir que no se puede, pero seguramente desde Busan, que está al sureste, es lo que está más en la costa, al suroeste, pues está muy muy pegando a Japón, a la zona de Fukuoka y demás. Luego está ya, claro, la isla Jeju, que lógicamente no pilla tan cerca, y Okinawa está mucho, mucho más alejado. Pero tanto Jeju como Okinawa se podría decir que están bastante cerca de Shanghái, en China, y, y luego está el mar de China del Este, entre medias, y el mar Amarillo, que es la continuación del río Amarillo. Pero esto es un poco la aventura. Al margen de eso, en el proceso que estábamos subiendo, haciendo una ruta por la montaña, recorriendo Insangwan, que era la muralla, lo que os he comentado ya, llega un momento en el que pues todo se pone un poquito tenso porque Seúl, y sobre todo el norte de Seúl, está muy muy cerca de Norcorea, de la Corea del Norte, por lo tanto de la zona desmilitarizada. Vamos a ver, no está tan cerca, pero hay mucha seguridad y hay muchas zonas militares que recorren esa zona. Así que, bueno, eso también es algo interesante de conocer. La parte buena y mala que diría yo de este viaje sería cómo de lejos está el aeropuerto, que está en otra ciudad, en Incheon, más al oeste de Seúl. La parte buena me refiero por el hecho de que esté alejado de la ciudad, de la gran ciudad como tal, lógicamente. Incheon también es una ciudad, pero al menos no está dentro de Seúl. Y eso es una de las cosas que también contrasta bastante con la cultura y la política que se está llevando a cabo, por ejemplo, ahora en Estocolmo, que tras varios años de haber mucho discusión o mucha conversación sobre si el aeropuerto de Bromma, que está dentro de la ciudad, se va a cerrar o no. Bueno, aparentemente no se va a cerrar. Pero tenemos dos aeropuertos, tenemos Arlanda y Bromma. Bromma es muy pequeñito, pero está muy cerca de la ciudad. Es más, está siendo engullido por la ciudad. Por lo tanto, hay mucha inspiración por parte de la ciudadanía, que sobre todo aquí en Suecia son muy ambientalistas, de pasar página con este aeropuerto, que se restaure en alguna otra forma de ser útil para la ciudad, para la población, pero por lo que he estado leyendo no va a ser la tónica. Y es un poco triste porque podría ser un cambio muy muy grande para la ciudad, podría dar muchas perspectivas buenas para el futuro, sobre todo de construcción de casas, construcción de un barrio nuevo, y sobre todo de quitar esas dos rutas que van a ambos aeropuertos, una a cada uno, que recorren el cielo de toda la ciudad. Parece que es como una atracción. Cada 5 minutos, en un fin de semana normal, están pasando vuelos completamente por encima de tu cabeza, todo el rato. Cuando no entiendo por qué las autovías aéreas por las que los aviones llegan tanto a Bromma como a Arlanda tienen que pasar por el centro de la ciudad. Creo que sería mucho más razonable que no lo hicieran por toda la contaminación acústica que conlleva, y toda la posible, vamos a decir, seguridad o inseguridad que podría generar esto. Pero sinceramente creo que es una cosa que está pasando más y más recientemente. Creo que antes no pasaba tanto. Y me extraña mucho por lo que he comentado, por las perspectivas ambientalistas y verdes que tiene la población en general en Estocolmo. Voy a terminar ya de hacer la colada, de doblar la ropa, así que con esa última comparación pues dejamos este episodio en el que pues hemos comparado muchas cosas. Ahora, en última instancia, cómo son las dos grandes ciudades en las que pues viví, Corea, y estoy viviendo ahora, Suecia, Estocolmo, cómo están distribuidas pues cosas como el aeropuerto, lo que ya he comentado, un aeropuerto para una ciudad de 1 millón de personas. Tiene 2 aeropuertos, sin embargo, Seúl tiene un aeropuerto que está bastante lejos de la ciudad.
y es algo que me llama mucho la atención. La otra comparación que he hecho ha sido, bueno, un poco contrastar las vivencias, la inspiración que tuve en mi viaje a Corea y compararlo con la ciudad en la que he nacido y he vivido siempre, Valladolid, y lo curioso que es que haya tantas cosas similares. Así que eso ha sido todo por ahora. Estoy descansando un poco de la semana pasada, o de estas 2 semanas pasadas, que han sido Fetisdagen aquí en Suecia. Subí un vídeo a YouTube sobre ello, ya que es una de las tradiciones suecas que me llaman bastante, que creo que son buenas y se disfrutan, que es comer semla, comer un postre muy típico aquí, y la gente se vuelve bastante como arraigada con esa tradición, pese a que es algo muy antiguo y algo que no es tan sano. Así que, bueno, estamos descansando un poco de eso, estamos empezando nuevos proyectos y poquito a poco, pues, hablando aquí con gente que estará invitada y también, pues, días como yo, y también, pues, días como hoy, en los que estoy yo aquí solo, haciendo la colada. Ha sido un placer. Como ya sabéis, pues bueno, he tenido que hablar de nuevo de Semblas porque es el último fika. ¿Quién no querría, a quién no le va a gustar un Sembla como último fika? Un saludo, nos vemos en un par de semanas, en el próximo mes. Chao.